Imagina que existe un lugar secreto y escondido, un espacio del que dicen que es y no es a un mismo tiempo, que se construye a medida que transitas por sus caminos y que sus encrucijadas son a la vez origen y final. Dicen que en ese lugar donde la magia no es magia, sino realismo mágico, las personas recuperan los ojos de los niños para descubrir mundos maravillosos, universos en continua expansión en el que los niños están a salvo, porque nada ni nadie les puede arrebatar lo que les hace vibrar, su humanidad. Al parecer, se llega allí, a ese enclave que nadie sabe definir, pero que todos los que han estado conocen perfectamente, atravesando puertas especiales en cuyos umbrales habitan la curiosidad y la soledad. Cuentan las leyendas que esas puertas reciben el nombre de libros y se pueden encontrar en la parte interior de la corteza de los árboles. ¿Los habéis encontrado alguna vez en vuestro camino? Seguro que sí. Siempre me ha gustado pensar que la vida es una sucesión de árboles, quizá porque he viajado mucho en tren y me quedo siempre absorta mirando desfilar los árboles ante mí, avanzando ellos y no yo, mostrándome que sus raíces los hacen prácticamente volar, como ocurre con los libros. Quizá al fin y al cabo la vida sea una sucesión de libros también. Lamentablemente, y de eso vamos a hablar hoy en Voces con nuestra invitada, existe también un mundo terrorífico en el que hay niñas a las que les arrancan sus raíces, sus pequeños pies, hasta que olvidan que son árboles que pueden volar, hasta que olvidan que son seres humanos que pueden andar. Esas niñas no pueden cruzar umbrales mágicos en los que estar a salvo. Existe ese mundo en el que hay niñas a las que las han desmontado, según palabras de nuestra invitada de hoy, Karma Chaparro. Existen lugares y espacios en los que se consumen niñas a las que les borran el nombre para que no recuerden que son seres humanos con dignidad, bellos, dignos de amor y con la obligación dictada por la naturaleza de ser libres. Ese mundo, que es el nuestro, consume almas de niñas que ni siquiera han tenido la oportunidad de descubrir el latido de la vida y del amor. Por ello es nuestro deber, porque nosotros podemos acceder a la magia del conocimiento, combatir esa oscuridad, cada uno desde el lugar en el que nos encontremos. Debemos ser conscientes y gritar al mundo para que nos escuchen que comprar el tiempo de personas prostituidas es devorar sus almas. Hagámoslo por los niños que habitan y habitarán en nosotros, por los niños del mundo, que deben tener pies, alas, nombres y sonrisas. Karma Chaparro vuelve a nosotros como autora de No decepciones a tu padre, de la mano de la editorial Espasa, un thriller policíaco, intenso, trepidante, centrado en una serie de asesinatos truculentos que escenifican las más despiadadas torturas de la historia. Un libro con la tortura como origen, destino y herramienta, en el que denuncia, entre otras reivindicaciones, la trata de personas. A continuación os dejo con la entrevista, no sin antes recordaros, como siempre, que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, así como otras plataformas de podcast y en Spotify. A lo largo de la entrevista planteo una pregunta de una de nuestros oyentes, que es también lectora de Karma Chaparro, y olvidé a lo largo de la entrevista decir su nombre. Ella es Nati. Muchísimas gracias por tu pregunta, Nati. Y ahora sí, os dejo con la entrevista a Karma Chaparro. Gracias por escucharnos. Hoy estamos en Voces con una gran comunicadora. Es un placer recibir a Karma Chaparro. Bienvenida, Karma. Oye, qué voz tan bonita tienes, hablando de voces. Muchísimas gracias, Karma. Como decíamos, una gran comunicadora, pero nunca pensaste en ser escritora de ficción hasta que lo hiciste. Publicaste un primer libro en 2017, No soy un monstruo, bajo un seudónimo, porque no querías que se supiese quién eras. Ganaste el premio Primavera y a partir de ahí, La estela del éxito, la segunda parte, La clínica del odio, una acogida abrumadora también por el público, y estás con nosotros para hablar de No decepciones a tu padre, publicado también con Espasa, el colofón, digamos, de la trilogía de una mujer inspectora jefa, Ana Aren, y ellas tres en el estilo de novela negra, protagonizada por una mujer. ¿Te habías planteado todo esto desde un principio?
¿Ha tenido vida propia en un momento dado, una novela a otra? Ana tiene vida propia. Y yo cuando escuchaba, yo he sido muy lectora desde muy pequeña y leía entrevistas a escritores o los escuchaba en la radio diciendo, no, es que los personajes se apoderan de mí. Yo decía, venga, sí, hombre, vete con el cuento a otro, ¿no? Pero sí que es verdad. Y Ana Aren, en mis manos, como todos mis personajes, ha tenido vida propia. Ha hecho lo que ha querido. Bueno, yo la he maltratado de vez en cuando, así que otras veces le dejo hacer lo que ella quiera. Pero no, esto nunca formó parte de un plan. Mi madre siempre me decía, escribe, escribe, ya que él es tanto escribe, yo tengo tanto respeto por la literatura que decía, mamá, yo soy incapaz. Hasta que un día surgió y en un par de meses, 2-3 meses, escribí No soy un monstruo y claro, pues se montó la que se montó. Tú ya lo has contado. Y a partir de ahí, pues no vi, pues bueno, soy capaz, voy a volver a intentarlo. Y ya llevamos 3. Y con gran acogida también esta tercera. Bueno, está entre los libros más vendidos. Para mí es el mejor de los 3. Y no solo porque la lista de ventas lo refrende, sino porque los lectores están entusiasmados y me escriben unas cosas que me da hasta vergüenza. Algunas las voy colgando en redes, ¿no? Pero es que tengo decenas de mensajes todos los días de lectores entusiasmados. Y para mí es lo más importante, ¿no? Que la gente porque los libros cuestan dinero y la gente que se compra libros sacrifica no comprarse otra cosa por comprarse un libro, que la gente que se gasta el dinero en una novela teniendo fe en el escritor, porque el dinero no te lo devuelven, no es como una pieza de ropa que puedas cambiar, que yo les pueda dar lo que ellos esperan del libro, ¿no? Y que se distraigan, que aprendan, que rían, que lloren, que tengan el corazón en un puño. Y si lo he conseguido, ya soy feliz. Esa expansión de la vida que es la literatura. Nosotros en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento y no puede haber conocimiento sin libros, sin esa transmisión del saber. Tú misma haces que Ana Aren, que en un momento dado pierde la fe en Dios por lo que le ha ocurrido en la vida, encuentra eso que necesita, ese consuelo en la literatura, concretamente en Benedetti. ¿Has utilizado la literatura tú también en tu vida como catarsis? ¿Cuáles son esos literatos o esos libros que te han acompañado, te han ayudado o han expandido tu vida? Bueno, eso Ana lo cuentan en No decepciones a tu padre, porque al final No decepciones a tu padre, además de ser un caso trepidante de investigación policial, ¿no? de unos asesinatos que se están cometiendo con unas torturas horrorosas, también es el libro para cerrar todas las dudas, los interrogantes sobre la infancia de Ana. Y Ana lo cuenta, cuando era pequeña, cuando asesinan a su madre, le dice a su padre, es que yo quiero creer, quiero tener fe en Dios, pero es que papá, no, estoy rota y no puedo tener fe. Y ella encuentra consuelo en los libros. Y pues una niña de 10 años pues encuentra consuelo, 10, 11, 12 años va creciendo y encuentra consuelo en Benedetti, que fue consuelo para mí también, ¿no? Eso lo tiene Ana de mí. Fueron muchos escritores los que fueron consuelo para mí. Yo era una niña que no era de las populares del colegio, que se juntaba con los frikis, que era empollona, que no vestía la moda. Entonces, para mí la literatura fue mi ancla a la supervivencia muchas veces y yo descubrí la literatura, fíjate, fueron varios shocks, ¿no? Fue El Señor de los Anillos, fue la trilogía del Señor de los Anillos, fue 100 años de soledad, fueron varios escritores que de repente los leí. Recuerdo un año que estaba en el instituto, no sé si en primero o en segundo de BUP, que de 15, 16 años, y mi vida cambió. Y mi vida cambió al ver lo que alguien era capaz de escribir, pero no capaz de escribir, sino capaz de meter la mano en mi pecho y agarrarme mi corazón y estrujarlo, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta que había otra vida que yo me podía crear leyendo, otros mundos, otras personas que podía conocer. Yo creo que leer hace muy empático también, porque al final cuando lees mucho te pones en la piel de muchos personajes. Yo en mis novelas trato también de ponerme en la piel de los asesinos, ¿no? Y de por qué hacen las cosas. Y mi carácter lo ha modelado muchas cosas, pero sobre todo también la literatura, ¿no? El entender a la gente, el disfrutar los momentos, el llorar. No sé, yo sin libros hubiera sido una persona completamente diferente. Todo eso se plasma, se palpa. En No decepciones a tu padre, un libro con 3 partes, con 3 pilares fundamentales para mí, que son el poder, el dolor y la memoria.
Y articulando todo eso, nos sumergimos en temáticas como la pornografía, la prostitución, la tortura como herramienta, ¿no? Porque como el poder, como tú bien dices, no se posee el poder, debes infringir el poder en otros a través de todas estas horrores, ¿no? Como puede ser esa tortura. En un momento dado, hablas de la tortura no solo física, sino psicológica, y dices, en referencia a esos lugares en los que crean a prostitutas. Así la llaman, la granja, aunque en vez de pollos cría putas. De eso es de lo que se trata, de convertirlas en animales mansos. Es terrible, pero muy necesario adentrarse en lo que es verdaderamente la prostitución. Sí, y es que además funciona así. Vemos la parte final, ¿no? Vemos a las mujeres que no son prostitutas, son mujeres prostituidas, pero no conocemos sus historias. Y yo llevo años colaborando con APRAM, que es una ONG que se dedica a rescatar a mujeres, a darles dignidad, a esconderlas en pisos hasta que declaren contra sus captores, a enseñarles oficios. Y las historias que cuentan cada una de esas mujeres, si cualquier persona las recopilara en un libro, si yo ahora hiciera ficción con esas historias, la gente pensaría que es inverosímil, ¿no? Que estoy fabulando demasiado y que es imposible que suceda eso. Pues eso pasa. Y hay tres grandes industrias ilegales en el mundo, que son las armas, las drogas y el tráfico de seres humanos, sobre todo para la prostitución. Y la prostitución existe y genera muchísimo dinero porque hay hombres que la consumen. Y esos hombres están consumiendo a mujeres a las que se les ha arrebatado, a niñas, a las que se les ha arrebatado lo único que tienes tú como persona, que es el ser una persona. Las han desmontado antes de llegar ahí, les han quitado todo. Y yo, bueno, pues he utilizado esta novela para retratar eso, ¿no? También hay una de las tramas que va por ahí, y para que la gente que no conocía todo lo que hay detrás de una mujer cuando la ponen en una calle o cuando la ofrecen en una habitación de un piso, supiera cómo esa mujer ha llegado hasta allí. A través del conocimiento podemos también ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos o de nuestro consumo. Es terrible, pero necesario, como decía. La memoria, algo tan importante para recuperar a las mujeres borradas a lo largo de la historia, ¿no? Como María Luisa de Orleans o Hipatia de Alejandría. Lo utilizas en tu novela también como analogía de esos personajes que han sido borrados en un momento dado, estas mujeres prostituidas, o un personaje en concreto que no vamos a dar el nombre para no desvelar nada de la trama, pero borrada también por sus familiares. Está muy bien hilado. Es algo en lo que te quedas reflexionando después de haber leído la novela, ¿no? No somos conscientes de la importancia de que nos vean los demás. Primero, para que alguien nos vea, nos tenemos que ver a unos... Tú te tienes que ver a ti mismo. Pero sí que es cierto que tú te construyes en sociedad. Somos seres sociales y, de hecho, somos la única especie inteligente del reino animal, porque hemos aprendido a ser sociales y porque hemos aprendido a transmitirnos conocimientos a los otros. Pero el conocimiento se transmite porque va ligado a la emoción. Y si a ti los demás te borran, si a ti los demás te anulan, pasa con los acosadores en los colegios, por ejemplo, o en los centros de trabajo. Consiguen anular a un niño, consiguen anular a una persona y consiguen que esa misma persona dude de sí misma, y dude hasta el punto de que puede llegar a quitarse la vida. Cada día se quitan la vida 10 personas en España, y el suicidio es la primera causa de fallecimiento entre los adolescentes de nuestro país. Pero apuntabas tú, Masa, ¿no? al borrado histórico. Bueno, los vencedores siempre escriben la historia. No conocemos prácticamente la historia de los vencidos nunca. La historia que ha llegado hasta nosotros es la historia que nos han escrito los que han ganado, que eran los que tenían a los escritores a su servicio, a los escultores para que hicieran los templos y sus bustos. ¿Y quiénes han sido los ganadores siempre? Los hombres. Es decir, dejando al margen los pueblos, porque pueblos han ido ganando y perdiendo a lo largo de la historia, el género masculino siempre ha sido el ganador. Por lo tanto, el género masculino siempre ha borrado a las mujeres. Y en el caso, por ejemplo, de la secuencia que ocurre en el Parque del Retiro de Madrid con ese Arco del Triunfo, pues bueno, también era un poco reivindicar a todas esas esposas de los reyes que fueron utilizadas como úteros para procrear, nada más, eran úteros, y que hoy en día son utilizadas como imagen de relaciones públicas, ¿no? Como persona que está al lado para llevar un ramito de flores, para llevar un modelo, para adornar, para ir a presidir actos benéficos de
de eventos sociales, obras de caridad, pero que pensamos que eso es un gran avance, ¿no? Que, oye, pues mira, que está la reina haciendo esto, la reina haciendo lo otro, se cree o no se cree en la monarquía, pero en realidad lo que está haciendo es el adorno del papel cuché. Y bueno, también quería lanzar un par de pullas por ahí. Hablando de pollas, tenemos muchas y nos faltaría mucho tiempo para analizarlas, pero sí que me gustaría, si me lo permites, leer un pequeño párrafo sobre la vagina olvidada de la mujer. Es otro de los temas, y al leerlo yo misma me he dado cuenta de que yo misma pues me he olvidado también de eso. Voy a leerlo para que nuestros oyentes sepan qué estoy diciendo. Yo se lo digo a las mujeres, nos tenemos que cuidar la vagina porque queremos sentir más placer e incluso mejorar el suelo pélvico y prevenir la incontinencia. Además, no podemos permitir que nadie nos desprecie por unas burradas machistas. Si nosotros les dijéramos a muchos lo que pensamos de sus penes, hace poco nos vino una mujer que acababa de dar a luz desesperada porque su marido le había dicho que tras el parto se le había quedado el chichi como una coliflor, literalmente. Eso lo he oído yo también. Eso me lo ha dicho un amigo, un compañero de trabajo de su mujer, un día comiendo en el trabajo. Y pensé, mira, no te tiro el plato de macarrones en la cara porque pero así, o sea, además de tan normal, sin pensar, estoy diciendo una burrada, no, dice, pues a mi mujer se le ha quedado el chichi como una coliflor. Y tú también lo has escuchado, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que se ha extendido. Vamos a algo un poco más terrorífico, que es esa tortura utilizada como instrumento, ¿no? Que decíamos antes, para el sometimiento. ¿Tenías esa idea cuando empezaste a pensar en No decepciones a tu padre? ¿Fue origen, destino o simplemente herramienta? El uso de la tortura histórica. Pues mira, fue origen. Fueron dos orígenes los de esta novela. Uno, que es un caso real, que tampoco voy a desvelar porque no quiero reventar la trama, que es la muerte de un niño de 5 años. Eso ocurrió de verdad, y tal y como murió en ese lugar en verano. Y otro fue que justo a la vez cuando me contaban eso, ese verano estaba viendo un documental sobre el Imperio Romano, y de repente me topé con la manera en la que habían asesinado a Craso, que fue el impulsor del ascenso al poder de Julio César, el que económicamente le financió todo, pero que también ha sido uno de los mayores torturadores de la historia, desconocido, porque aunque él estuvo en el triunvirato actuaba a la sombra, y era tan cruel que cuando lo capturan los partos, le dicen, te vamos a matar de la única manera que puede morir un avaricioso como tú, y es fundiendo oro, y le vertieron oro líquido fundido garganta abajo, ¿no? Y así lo matan. Y de repente pensé, ostras, esto me cuadra todo, ¿no? Voy a utilizarlo. Y esas dos cosas fueron el germen, y a partir de ahí pues empecé a buscar maneras. Leí mucho sobre tortura, sobre poder. En el libro lo dices, ¿no? La tortura no se puede poseer como, el poder no se puede poseer como alguien posee un castillo. Tú puedes poseer un castillo, pero el poder no lo posees, el poder lo ejerces sobre los demás. Y hoy en día todavía, durante muchos siglos, el poder se ha ejercido con torturas, porque tú puedes tener miedo a que te maten, pero aún así puedes ser valiente y hacer cosas contra el poder. Pero el terror es a que te torturen. Morir no da miedo a veces, pero la tortura sí que da miedo. Y entonces, pues bueno, empecé a investigar maneras en las que la humanidad había infringido ese poder a través de la tortura, y me encontré con cosas absolutamente... De hecho, la parte de las torturas era mucho más extensa, y luego cuando lo releí por primera vez dije, madre mía, ahí ya me he pasado, voy a recortar un poco. Sí, y hay pasajes que son difíciles de leer justamente por eso, lo terrible que resulta. No decepciones a tu padre, un libro que no es solo novela negra, está lleno de todas las subtemáticas de las que hemos hablado, y en el que puedes aprender cosas como qué es la opiorfina, que no tenía ni idea. Digo, eres una mujer muy curiosa y lo vuelcas en tus novelas. Muy, muy interesante. No nos queda más tiempo, es una pena para mí porque me encanta seguir muchísimo de hablar contigo. Tengo una última preguntita de una lectora tuya, y me dice que no la puedes dejar sin Hannah Arendt, que esto no puede acabar aquí. ¿La vamos a ver más allá de esta trilogía, o incluso podríamos verla en alguna serie, en una adaptación cinematográfica? Porque si algo tiene tu estilo es que también es muy cinematográfico, ¿no? Es muy vivo. Bueno, quizá tiene que ver con que yo escribo visualizando las cosas, porque siempre he escrito para televisión, entonces lo visualizo en secuencias, incluso ya no hablo de capítulos, hablo de secuencias dentro de los capítulos, como alguien que escribe para televisión.
Yo no sé qué va a pasar con Hannah Arendt, lo digo de verdad, porque nunca he sabido lo que iba a pasar, ni siquiera mientras estaba escribiendo los libros. Sabía igual un punto al que quería llegar. De hecho, este libro tenía un final y cuando llegué a él, que es lo que le sucede a esa niña pequeña, dije, voy a seguir más. Entonces se me ocurrió el otro final y tuve que rehacer parte de lo que había detrás, ¿no? Para que me cuadrara con ese otro final. Así que no lo sé, ahora estoy disfrutando de los lectores, de lo que opinan. Tengo ideas, están ahí, se quedan en mi cabeza, nunca escribo nada hasta que no me pongo ya con la novela. Y yo no, de verdad, no sé qué va a pasar con Ana. Sí que es cierto que yo siempre he tenido claro que hay un pacto entre el escritor y el lector, ¿no? Que es el pacto de la ficción. Yo escribo ficción y el lector se la cree. Si de repente a un personaje va sacando libros y libros y libros y le pasan tantas cosas al personaje, ya yo como lector, o a mí me pasa como lectora, que ya no me lo acabo de creer. Y además emocionalmente ese personaje ya lo conoces, ya no te va a sorprender, ya le has exprimido todo lo que le puedes exprimir emocionalmente. Entonces, no sé qué va a pasar con Ana, igual la recupero, pero bueno, vamos a dejarla donde se ha quedado, porque no saben, bueno, habrá que leerlo para que veáis dónde se ha quedado, porque se ha quedado en un lugar un poco curioso, especial, raro, o sea, ya lo veréis. Y no lo sé, es que todo puede pasar y además, lo digo de verdad, no sé qué va a pasar, cuando me ponga lo veré. Es esa parte de sorpresa que hace que tus novelas que se note esa vida dentro, como he dicho antes, y que te aporta vida, al final es la magia de la literatura. Muchísimas gracias, Karma, ha sido un verdadero placer tenerte, ya te lo he dicho, lo ratifico y esperamos, cuando lo consideres, cuando la literatura vuelva a ti, pues tenerte con nosotros también para hablar de tu próxima novela, cuando surja. Lorena, muchas gracias. Un placer y aparte de tu voz, me ha encantado la entrevista, porque primero, muchas veces hacen entrevistas sin haberse leído el libro, que bueno, que yo entiendo que no de tiempo, pero luego se nota que lo has reflexionado, porque has hecho preguntas que tienen mucho que ver con el porqué de los personajes, el porqué de la novela y el porqué la gente hace las cosas, y muchas que no me has podido hacer porque si no reventamos la trama, claro. Efectivamente, muchísimas gracias, eres muy amable. A ti, Lorena.